Así de leer, muy buenos auspicios. Y vamos a respirar conscientemente juntos. Vamos a colocar nuestro cuerpo erguido, bien dispuesto, nuestra mente abierta y relajada. La postura del cuerpo es importante, pero aún más importante es la actitud de la mente. Para eso, conectamos con la respiración consciente, sintiendo el aire que entra, el aire que sale, conectando con la riqueza del instante único que fluye, conectando con nuestra preciosa existencia humana, contemplando la impermanencia, transformación, y como el proceso impermanente que se transforma instante a instante, él es movido por la ley de causa y efecto. Todo lo que experimentamos, sean pensamientos, emociones, circunstancias, son resultados de nuestra mente. Nuestra mente es la fuente que todo crea. No hay culpa fuera de nosotros. Somos nosotros quien construimos las causas y experimentamos los resultados en cada instante. Reconociendo también que esa existencia humana es un reino de evolución muy defectuoso. Aquí no hay perfección. Este cuerpo es un cuerpo de dolor. El yo es una ilusión de limitación. Por tanto, no hay nada aquí que pueda resultar en una experiencia de plenitud completa y perfecta. La felicidad perfecta, completa, no se encuentra en esa dimensión humana. Para eso tenemos que tomar refugio y conectarnos con la dimensión de la conciencia despierta. Tomando refugio en nuestro ser interior, caminos internos, tomando refugio en Buda, en el Dharma, y tomando refugio en los amigos espirituales. Ese cuerpo de apoyo que configuramos juntos y sentir la sangha. La sangha que somos representados por nosotros nesse momento, unidos con nuestra motivación superior, realizando los caminos internos, caminos del Dharma, realizando a Buda, la mente luminosa, y todos aquellos que en ese momento, en el planeta, en esa etapa de evolución, así como nosotros, estamos caminando juntos a nosotros. Sentir esa sangha de los budistas, de los seres interiores, sentir la sangha del pasado de aquellos que ya se han ido y sentir esa fuerza de realización que nos inspira, conectándonos con esa influencia espiritual milenar, abriendo nuestro corazón, irradiando la luz pura del amor, bendiciendo todos los seres para que encuentren la felicidad interior, resplandeciendo nuestro corazón abierto con la luz de la compasión, la luz que tiene el poder de curar todo sufrimiento, todo dolor, de liberar los seres de toda aflicción, emanando la luz de compasión en nuestro mundo. Alegría. La alegría es nuestro estado natural, es una cualidad
de la mente, así como el amor, la compasión, la alegría. Que nosotros y todos los seres experimentemos la felicidad auténtica, la alegría natural y espontánea, ecuanimidad, libre de dogmatismos, libre de extremos, yo y el otro, lo mío y lo tuyo, sintiendo que somos una hermandad, compartiendo con nuestra familia humana todas las cualidades de nuestra mente despierta. Amor, compasión, alegría y ecuanimidad. Las cualidades inconmensurables. Desarrollando el espíritu del despertar, recordar que el beneficio propio y ajeno siempre están unidos. Al desarrollar el espíritu del despertar, toda la humanidad se desarrolla junto a nosotros. Despiertos para despertar. Despertando, despertamos. Practicamos la meditación para beneficiar la humanidad. Y beneficiando la humanidad es como somos beneficiados. La felicidad, el bienestar que experimentamos es proporcional a la felicidad, bienestar que provocamos. Si queremos ser felices, tenemos que tener en cuenta hacer feliz a los demás. Es así como nuestra felicidad se desarrolla, crece. Generando esa mente virtuosa, junto con todos los seres, junto con todos los seres despiertos, junto con toda la humanidad. Conectados con todo un linaje de maestros transmisores de la profunda vía del despertar, los eternos, todos aquellos que ya se fueron y que han realizado la mente iluminada, el desapego son las piernas de la meditación. Libre del apego a la materia, a la riqueza, cortando con todas las ataduras de esta vida, libre del cuerpo, del yo, lugares, amigos, familiares, cesando el apego a los honores, a las posesiones. Es así como nuestra experiencia interna se desarrolla y se aperfecciona, libre de apego. Apego a pensamentos, apego a ideias, apego ao passado, apego ao futuro. Sempre que a mente se fija em algum objeto de apego, simplesmente dar-se conta e soltar. Somos livres, podemos elegir. Elegir soltar. Elegir manter nossa mente elevada. Elevação mental significa conexão com os maestros, com a sabedoria. Elevação mental não significa mirar hacia afuera, hacia um lugar que esteja em el alto de algo. É uma visão interior. É o maestro interior.
conectando interiormente con la luz de sabiduría, con el maestro interior, el Buda interior. Y sin distracción, la conexión con el maestro interior es la cabeza de la meditación. La no distracción es el cuerpo de la meditación. Aparezca lo que aparezca, la esencia es siempre la misma. Es un juego de conciencia. Permaneciendo así en contemplación, sin modificar, sin interferir. ¿Cuál es la naturaleza de los pensamientos? No son nada. Sin embargo, aparecen. El meditador los ve surgir como el incesante juego del espíritu, realizando la inseparabilidad de samsara y nirvana. Libre de apego, fortalecendo la presencia despierta, despertando plenamente, nos liberando de la ilusión del pensamiento, escuchar las enseñanzas, generar reflexión, es la base analítica. Entrar en la experiencia es la meditación. Se liberar de los extremos, el apego al nirvana y el rechazo al samsara. Estableciendo la mente en equilibrio. Equilibrio es claridad. En esa claridad mental que todas las impurezas de las ilusiones se disuelven. Conectando con la esencia pura, la clara luz de la conciencia despierta. La tendencia de nuestra conciencia común es estar ocupada todo el tiempo. Ocupada con los objetos de los sentidos, las formas visuales, los sonidos, la comida al paladar, los olores agradables. En nuestro mental ocupado con las conciencias sensoriales, la raíz de toda alucinación, todo apego, toda aflicción del samsara. Esa tendencia a estar ocupados con objetos sensoriales es la fuente de todo sufrimiento.
Es así que un ciervo es muerto por el cazador, atraído por los sonidos, que las abejas son tragadas por plantas carnívoras, seducidas por su olor, como el pez escogido por su sentido del paladar, atraído por el sabor. Como los elefantes se hunden en el fango porque adoran la sensación física del contacto con la lama. Tenemos que desapegar la fijación que tenemos a las conciencias sensoriales, experimentar la conciencia mental, la grandeza, más allá del cuerpo y de la sensorialidad que experimentamos. Eso es elevar nuestra visión interna, es nuestra mirada al infinito, es nuestra conexión con el flujo de sabiduría ancestral, influencia espiritual, es nuestra conexión con toda la sangre, es nuestro cuerpo de actividad iluminada, es nuestro mental superior. Para eso es importante no seguir las tendencias del pasado, no nutrir las emociones sobre el futuro y no dejar que nuestros pensamientos presentes estén distraídos. Es ser y estar aquí ahora. Las alegrías y las aflicciones pasadas no son más que dibujos en el agua. Nada de eso existe verdaderamente. Dejar de correr detrás del pasado. Si surgieren en la mente aflicciones del pasado, darse cuenta que son ilusiones que vienen y se van. Los proyectos y los planes de futuro son como redes tiradas en una riera seca. Jamás experimentaremos lo que queremos. Si surgieren en la mente, recordar que son incierto, que vienen y van. Preocupaciones temporales son como sueños, son alucinaciones de la mente. Simplemente dejar de lado las preocupaciones. Sin ningún apego. Todas las experiencias de nuestra vida, todas las actividades mundanas, son sin esencia verdadera, son como escenarios en un teatro. Así, todos los pensamientos que puedan surgir, pensamientos venenosos, habilidosamente reconocerlos y se autoliberar. Es así que los pensamientos son purificados y pensamientos y percepciones surgen
como expresión de sabiduría pura. No dar cuerdas a los pensamientos ilusorios. Firmemente concentrados y libremente relajados. Ese es el punto esencial. No dejar que la mente se quede muy tensa y ni siquiera muy concentrada. Dejar todos los sentidos, todos los campos sensoriales naturalmente libres. Los 5 modos equivocados de recordar. Recordar de las palabras y olvidar su significado. Recordar del significado, pero olvidar las palabras. Evitar recordar sin entendimiento. Também temos que evitar o recuerdo fora de ordem, desordenadamente. O el recuerdo ser teñido, manchado e se tornar incorreto. Palavras não são de benefício para a mente. O significado. O significado é a experiência. É mais profundo que as palavras. Frases de efeito elegante, o efeito bonito de las palavras, la poesia, se não vai acompanhado de um significado profundo, pouco benefício nos trairá. As enseñanças não são apenas palavras. Temos que unir a las palavras o significado profundo de la realização. Palavra e significado não podem perder sua conexão. Mantener em las enseñanzas el ritmo, el orden. Caso não lo hacemos assim, quedamos confusos. Misturando la secuencia de las enseñanzas, la confusión se multiplicará. Es un camino gradual y progresivo. Entonces la orden que vamos caminando y progresando es muy importante. No mezclar nuestras propias teorías, ideas equivocadas, mantener la pureza de la enseñanza. Senão, lo que estamos recibiendo quedará manchado. Manchado de visiones equivocadas. Muy importante mantener el entusiasmo. El entusiasmo es lo que nos da la fuerza
para continuar y progredir, unindo palavras e significado em ordem correta e manter a pureza. Buda dijo: pensar em si mesmo como alguém enfermo. El Dharma como la medicina, el remedio. El amigo espiritual, el Buda, como un hábil médico. Y la práctica, con entusiasmo, como el medio para se curar. Reconocer que estar em sofrimento é estar enfermo. Atormentados por la enfermedad de los tres venenos, el odio, el apego, la indiferencia, la ignorancia. Reconocer que estamos enfermos significa buscar um médico, um bom médico. El médico nos prescribe medicamentos y hacen todo lo posible para ayudarnos a vencer la enfermedad hasta restablecer nuestra salud. Buda nos enseña cómo curarnos de la enfermedad del karma, de las emociones negativas, del sufrimiento, siguiendo las prescripciones de nuestro médico Buda, tomando el remedio sagrado del Dharma. Está en nuestras manos seguir el camino de la liberación. Ahora tenemos ese precioso renacimiento humano, dotado, bien dotado de libertades. Habiendo reunido todas las boas causas y condiciones circunstanciales, libertades, somos conscientes a través de la luz del Dharma, de la evolución, de lo que debemos y de lo que no debemos hacer. Evita el mal y cultiva el bien. Hacer feliz los demás es lo que nos hace verdaderamente felices. Este es nuestro momento, nuestra única vida. En esta única vida que tenemos la oportunidad de la libertad para elegir. Elegir lo que va a determinar nuestra continuidad. Mucho más allá del futuro común que proyectamos. Nuestra continuidad de evolución. Nosotros elegimos. Elegimos el sufrimiento, el samsara, o elegimos la felicidad, el nirvana. Se trata de poner en práctica las instrucciones de nuestro Guru Buda, nuestro maestro. Utilizar nuestra preciosa existencia humana. Utilizar cada momento. Hacer de nuestra vida el camino hacia la felicidad. Mismo que el viento feroz de las acciones pasadas soplen
nos persiguiendo, los miedos, las aflicciones, mismo que delante de nosotros el escenario esté oscuro. Mesmo que estejamos nesse momento sentindo-nos perseguidos por nosso mal karma, tomar refúgio. Nesse momento onde não há para onde correr, nenhum lugar para se esconder. Al estar nesse momento de desespero e não ter nem ideia de lo que fazer, esse é o momento decisivo. Esse é o momento onde temos a oportunidade de elegir, parar, respirar. Sou livre para elegir. Puedo elegir ir para arriba ou elegir ir para abaixo. Ir para abaixo significa sofrimento. Ir para arriba significa expansão de sabedoria. Dejar de estar com a consciência vagueando, perdida. Mantener a mirada elevada, conectados com os reinos superiores de la mente despierta. Aqui agora, o contínuo flujo del único momento, eligindo realmente para onde dirigimos nossa consciência, para arriba ou para abaixo. Como se estivéssemos nós conduzindo um cavalo salvaje, aqui agora mesmo, mientras aún estamos vivos. A oportunidade está aqui agora. A oportunidade está em nossa vida atual. A oportunidade para nos libertar de todos os renascimentos, de uma vez por todas. Temos que nos liberar de las acciones negativas que são muito poderosas. Temos que nos liberar de los reinos inferiores, de nossa tendência a ser empurrados hacia abaixo. Agora, nesta vida preciosa, hemos encontrado al Buda, el habilidoso médico. Hemos encontrado al Dharma, el elegir que conquista la muerte, la eternidad. Este es el momento de aplicarnos, colocar las enseñanzas que estamos oyendo en práctica, en nuestra vida. Es entrar en el camino de la liberación, cesación completa del sufrimiento. Devemos nos libertar dessa tendência humana de estar perdidos e confusos e de responder de forma condicionada inconscientemente com maldade. Devemos estar unidos ao Maestro interior, ao Buda interior e extrair a essência del Dharma perfeito.
y vivir plenos de alegría. Conectando con un sentimiento de gratitud hacia Buda, hacia su generosidad. La generosidad de Buda nos inspira. Nos inspira a ser generosos, a hacer una ofrenda perfume. Ofrecemos nuestra aura perfumada, nuestra conducta virtuosa, nuestro respeto por la vida, nuestra fe de realización en el maestro interior. La cualidad que oímos las instrucciones sin distracción. Refletir, reflexionar, cuestionar, hasta que todas las dudas se disipen. Practicando la generosidad como expresión espontánea del ser. Mantener una mente disciplinada, gobernada por la conciencia despierta. Desarrollando la habilidad de la paciencia. Es así como nos liberamos de los venenos, particularmente del veneno de la rabia. Mantener alegría en el corazón, entusiasmo. La mente presente sin distracción. Es así como la sabiduría se desarrolla. Poner atención a nuestra conducta. Respeto, respetuosa. Imaginar que todo tiene vida, que todos son entidades vivas. La montaña, la materia, los lugares. Mantener una actitud de intercambio, interdependencia, respetuosa. Bien adornados por la humildad, el precioso adorno de los sabios. Una actitud, un comportamiento disciplinado. Los ojos llenos de alegría. Nuestra palabra como un néctar que nutre. Nuestra mente presente y concentrada. Esa es la manera de vivir. Libertad significa tener la oportunidad de practicar el Dharma. Significa que tenemos las buenas causas y condiciones. Estamos aquí oyendo el Dharma. Estamos aquí con nuestra vida siendo ofrecida hacia el Dharma. Esa es la naturaleza de nuestra libertad. Ese es el significado de este renacimiento humano precioso
profundo. Hacer buen uso. Estamos delante de la oportunidad para dar el gran salto y tener acceso a una dimensión de paz y de amor, aquí y ahora. El momento de la muerte es una continuidad de la vida. La vida es nuestro entrenamiento, dando los pequeños saltos delante de las circunstancias provocadoras. Haciendo el ligero esfuerzo de combatir la pereza, de combatir el egoísmo. Es como se obtiene el gozo y la paz perfecta. Tenemos que tener claro que nada nos será más útil que las instrucciones que recibimos de nuestro auténtico guía, el Buda. Nada nos es más útil que el sendero de la liberación. Para eso, renuncia. Renunciar al ciclo de las existencias. Renunciar al apego. No importa si practicamos meditación, lo que importa es nuestra capacidad de renuncia. Meditación significa experiencia de la verdad. No significa estar parado y inmóvil, sin movimiento, inamovible. Significa que a través del no movimiento tenemos acceso a una experiencia más profunda de conciencia. Esa experiencia más profunda es lo que nos liberta del apego, es la experiencia de la verdad. Atentos a la ley de causa y efecto. Experimentando la verdad, paz, amor y compasión, tenemos que estar atentos a los condicionamientos, a las tendencias, atentos para evitar las causas de sufrimiento y cultivar las causas de felicidad. Tenemos que estar atentos para evitar la autodestrucción. Tenemos que preservar nuestro compromiso de felicidad. Renunciar al sufrimiento es entrar en el camino de la liberación, el camino de la felicidad estable. Siguiendo el ejemplo de los antiguos, debemos obtener la liberación en esta vida misma. Para eso, con el propósito de avanzar en el camino de la liberación, libre del temor, libre de esperanzas, libre del pasado, libre del futuro, sin raíces, sin hogar. Este es nuestro refugio. Tomando refugio en la esencia de todos los despiertos, en la fuente de todas las enseñanzas, en la expresión pura de toda manifestación. Tomando refugio en el Maestro interior, el corazón que se abre y resplandece, la preciosa joya que satisface todos los deseos, la esencia indestructible, la gran compasión omnipenetrante. El lugar donde nos encontramos
se convierte em um vasto domínio puro. Em el espacio surge el Buda primordial, una manifestación corporificada que resplandece, irradia energia, essência, claridade, manifestação de sabedoria. Luz infinita, onipresente, onisciente, onipenetrante, ser interior. Tomamos refúgio. Unindo nuestro Padre e nuestra Madre desta vida, que nos ofereceram esta preciosa existência humana. Convidando a nossos inimigos agressivos, adversários molestos. São nossos grandes maestros em la vida para desarrollar, perfeccionar as qualidades virtuosas e crescer em sabedoria, convidando a todos os seres que pueblan o espaço, particularmente a todos os afligidos por intensos sofrimentos insoportáveis, com nosso espírito plenamente concentrado, claros em lo que há que fazer, com profundo respeito, oferecendo nosso corpo, energia, mente, nosso espírito. Uma oferenda de proteção de la mais pura compaixão, unido com todos os seres que poblam o espaço, manifestando a luz infinita del ser interior despierto, la essência pura. Luz infinita se dissolve em nós, ser interior, espírito, nossa mente, indiferenciados, livre de qualquer base conceptual, descansando em esse estado de iluminação radiante, descansando em perfeita equanimidade. Compaixão para o benefício de todos os seres. Corporificando a compaixão em uma imagem mental, a imagem de um Buda, é o Buda de la compaixão em nossa mente que se expressa, nossa mente pura que se expressa, corporificando-se a si mesma em el Buda de la compaixão. E desde nosso coração despierto, emanando luz búdica, atividade compassiva, em perfeita equanimidade, para o benefício de todos os seres. Luzes de arco-íris, vibrando compaixão, ouvindo o mantra, recitando o mantra, sentindo nosso coração, nossa mente corporificada,
en la manifestación omnisciente, el Buda de la compasión. Nuestra mente indiferenciada, somos de la misma naturaleza. En nuestro corazón irradia luz de compasión, luz de arcoíris, beneficio y compasión para todos los seres. El mundo necesita de nuestra ayuda, la humanidad necesita de nuestra luz compasiva. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Ser una ofrenda generosa, ser compasión, ser de beneficio hacia todos los seres. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Nuestra felicidad es proporcional a la felicidad que somos capaces de generar. Cuanto mayor el número de seres que se beneficien de nuestra felicidad, así será de grande nuestra felicidad, haciendo nuestra felicidad inconmensurable, siendo capaces de ofrecer la luz de la compasión, de ofrecer felicidad para toda la humanidad. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani deseando alcanzar la budeidad para el beneficio de todos los seres, reconociendo que todos los seres son más valiosos que cualquier joya. Puedan todos los seres serme siempre muy queridos. Es a través de todos los seres que vamos a perfeccionar todas las cualidades virtuosas y despertar la sabiduría profunda. Cuando esté con estos otros, que me sienta el más humilde y de todo corazón pueda apreciarlos como supremos. Reconocer que cada momento, cada encuentro, cada ser es una oportunidad única, perfecta, suprema, bien adornados por la humildad, irradiando el brillo de la sabiduría de nuestro corazón despierto. Apreciar, reconocer y desarrollar las virtudes, ser causa favorable para que todos esos otros manifestem sus cualidades virtuosas. Que en todos nuestros actos, en cada momento, observemos nuestra mente. Y si surge una emoción negativa, simplemente eliminarla inmediatamente, soltar, dejar de nutrir el sufrimiento. Al encontrarnos con alguien de mal carácter, oprimido por una intensa negatividad o sufrimiento, que lo estime como si hubiese hallado un precioso tesoro. Es nuestra oportunidad de traer beneficio, de transformar toda esa negatividad y sufrimiento
em sabedoria e liberação, em felicidade. Dejar de pelear, abandonar os conflitos, entregar a vitória, não importa quem tenha a razão. Quando outros, devido à envidia, nos maltratem, nos acusem, nos despreciem, simplesmente dar a espalda. Não merece a pena a luta. Não há que justificar, defender ou atacar. Simplesmente ofereça a eles a vitória. Quando alguém a quem haya ajudado e em quem haya depositado grandes esperanças me danhe profundamente sem motivo, que pueda considerar-lhe como mi sublime maestro. Tenemos la oportunidad de no caer en el juego, de aplicar la gran libertad. Ahí está nuestro gran maestro nos enseñando el camino del amor, de la compasión, de las virtudes, que directa o indirectamente seamos una ofrenda de paz y felicidad hacia todos los seres. Que seamos capaces de absorber todo sofrimento de la humanidad y transmutar en sabiduría, en paz y felicidad. Que nuestra mente no se contamine con las preocupaciones mundanas, teniendo siempre muy claro que todo es transitorio, que todo es pasajero, que todo es ilusión. Completamente libre de apego, que seamos bem capacitados a liberar a todos os seres de suas ataduras. Bueno, queda esse treinamento de nossa mente, esta frescura que nos nutre, nos despierta, nos motiva para manter durante a semana nossa visão elevada, nossa actitud de desapego, nosso comprometimento com a paz e felicidade nossa e de toda a humanidade. Mente virtuosa, mirada infinita, ouvindo as enseñanzas e instruções de nosso maestro interior, desarrollando nossa capacidade intuitiva e aplicando as enseñanzas em nosso dia a dia, fazendo dessa preciosa existência humana um caminho de liberação do sofrimento. Uma inspiração mais profunda, dedicando nossos méritos, sabedoria, para que todos puedan compartir de nuestra experiencia. Y muchas gracias. Abrimos un momento de diálogo. Vivencia es una vivencia interior, es una experiencia interior. Meditación, el Dharma, como las enseñanzas de Buda en el budismo tibetano son expresadas, como se enseña, ¿no? Se enseña en meditación las enseñanzas donde estamos receptivos y abiertos y simplemente recibiendo. Luego lo que recibimos vamos a refletir y analisar y vamos a ver en nuestra vida si realmente faz sentido lo que estamos oyendo. Isso é integrar em nossa vida. É assim que vamos nos transformando com as enseñanças que vamos recebendo. É uma transformação interior, é uma transformação de dentro para fora. Alguma dúvida, alguma pergunta?
quiero preguntar, hoy has hablado, ha habido un momento que has hablado de la renuncia. ¿Podrías Sí. decirme? La renuncia es una de las bases de la estructura de la enseñanza de Buda. O sea, Buda lo primero que habló fue de renuncia. O sea, tenemos que, primero ele habló de la primera noble verdad. El sufrimiento debe ser reconocido. Y ahí le dijo que tenía tres tipos de sufrimiento. El evidente, que es fácil, porque duele. De la impermanencia, que nadie lo ve. Y luego sufren mucho porque las cosas cambian y todos quieren que todo sea igual para siempre. Entonces, ese sufrimiento de la ignorancia que no es capaz de ver que la impermanencia es la ley de la naturaleza. Y, y el sufrimiento sutil que todo permea, la propia ignorancia, de não saber quem somos, de crer que somos um ego, que estamos nesse mundo, que acabou, se muere e se acaba, essa visão muito estreita que só creio em lo que vejo, ou seja, um mental inferior que solamente se experimenta a si mesmo através de los campos sensoriales, as consciências sensoriales. Então, esse mental materializado, que é da maioria de los humanos en el planeta nesse momento de evolução, a maioria solamente acredita que existe mi vida e que se ha muerto e se acabou. Então, e mi vida é experiência sensorial, placer sensorial. E confundem felicidade com placer e confundem muitas coisas. Então, Buda habla desse sofrimento que solamente os seres com mais evolução e sensíveis são capazes de experimentar, que é o sofrimento de la existência de la ignorância. E são aqueles que são os buscadores, que indagam e que veem um sentido mais allá de la matéria, de trabalhar, consumir, de ter filhos, ou seja, a vida comum. Então, depois que Buda habla que o sofrimento deve ser reconhecido, particularmente o sofrimento que todo permeia, produzido por la ignorância, que é uma vida limitada a essa experiência sensorial e material. Por isso ele indica o refúgio. Ele habla o refúgio, por isso ele habla de refúgio, porque ele vai indicar a experiência do absoluto. Ou seja, temos que ter uma experiência da verdade, porque então vamos reconhecer lo que é o sofrimento que vivimos todos. A renúncia é ao sofrimento. O sofrimento é a família, é o trabalho, ou seja, o sofrimento é a mente inferior que cree que a felicidade está em la matéria. Então, estamos renunciando a essa visão equivocada de felicidade. Vale. Entende? Então, tens que entender a primeira nobre verdade, que é que todo é sofrimento, e entender os tipos de sofrimento, particularmente o sofrimento mais sutil, que é que todo permeia, que é o sofrimento da mente materializada, ou seja, o mental, a consciência mental que se experimenta a si mesma através das consciências sensoriais. Então, essa experiência de que eu sou um corpo e que busco prazeres sensoriais, busco roupas bonitas, objetos bonitos, formas, busco sonidos agradáveis, músicas, busco contato. Então, toda a vida comum é isso lo que renunciamos. Acreditar que na vida comum seremos felizes ou encontraremos algum tipo de felicidade estável em uma vida comum. Então, é renunciar a esse nível de consciência inferior e despertar um nível de consciência superior. Esse superior significa interno, profundo, e esse inferior significa externo, grosseiro, superficial, sensorial. Então, o que estamos renunciando é a los placeres sensoriales
como caminho de felicidade estável. E o que estamos afirmando é que a felicidade estável que buscamos é um estado mental de consciência superior que transcende esse estado mental de consciência inferior. Então, temos que renunciar a esse estado de consciência inferior, que é nosso mental sensorial, nosso ego e vida comum, para poder ter acesso à mente superior, à mente de Buda, à consciência infinita, plena, aberta. Se não renunciamos a nossa vida inferior, não vamos a ter liberação do sofrimento, não vamos a ter experiência de la mente superior. Então, por isso é necessário renunciar. Pero a renúncia não é uma regra que diz assim, não há felicidade na família, não há felicidade, não é uma experiência interna verdadeira. É através do refúgio, da consciência infinita aberta, onde vemos a verdade. Então, podemos renunciar às distintas máscaras, os reflejos da mente ignorante do sofrimento. E vai diretamente relacionada com o apego. Al apego al yo, al apego al cuerpo, al apego a los placeres, a los amigos, a los apego. No se nega el placer, se nega una mente inferior que se está fijada en el placer como fuente de felicidad estable. Então, essa mente é a mente de la ânsia que bebe água salada para quitar-se la sed. E, ou seja, é a mente de la insatisfação, porque não vas encontrar a felicidade nessa dimensão material. Primeiro, porque é impermanente. E segundo, porque não há felicidade nessa dimensão. Pode haver prazer, mas esse prazer sempre se agota e sempre experimentamos sua ausência. Ou seja, não é que a comida seja boa, é que vivimos com hambre. Essa é a nossa verdade. Ou seja, jamais vamos estar satisfeitos com a comida, porque não cessamos o hambre. O hambre continua. Esse hambre solamente se quita ao renunciar essa búsqueda de comer para ser feliz. Então, quando nos nutrimos com a luz da sabedoria, se cessa todo o hambre. Estamos satisfeitos. Entende o que é renúncia? Sí. O sea, hay que estar muy claros para no confundir. No, es que entonces yo tengo que abandonar la familia, abandonar el trabajo, sobre todo los más jóvenes, así los de 20 años confunden mucho eso. O sea, no hay nada que hacer, porque todo es sufrimiento, me voy a dedicar solamente a la meditación. Tampoco es eso, no es eso. La renuncia es interna, o sea, es dentro de tu vida. Es en el trabajo, es en la familia. Como tú estás delante de un banquete con muchos alimentos deliciosos, pero está libre de ese placer, mismo experimentando ese placer. O sea, tu mente no está fijada nesse placer como fuente de felicidade, porque tu felicidade é tu natureza interna e tu estás conectado internamente com tu fuente de felicidade e alegria. E bem, comerás esse banquete, como outro dia não tendrás nada que comer e não vai cambiar tu felicidade, porque não estarás mais feliz porque hoje tienes um banquete e menos feliz porque hoje tienes um bocadillo. Ou seja, tu felicidade não depende da experiência sensorial externa e grosseira. Tu felicidade depende de tu ser verdadeiro. Então, é renunciar a esta visão equivocada de que felicidade e prazer sensorial são o mesmo. Então, essa é a renúncia que Buda nos oferece, não? Renunciar à mente comum. E para isso temos que experimentar a mente iluminada. E isso é a experiência da meditação que vai construindo essa nova visão através da experiência em nosso interior. Déjame ver. ¿Qué piensas sobre la tecnología? ¿Qué piensas sobre la tecnología que está intentando alargar la vida de forma artificial? Convertir el ser humano en una máquina.
egoísmo, locura, ignorancia de realidad humana. Yo creo que todo eso hace parte de la ignorancia humana, que busca en la materia la felicidad. Se cree que alargar la vida artificialmente o se cree que convertir el hombre en una máquina, o sea, bitónico, biotónico, tem um nome que se dá a essa configuração, né, de poner um chip ou coisas do tipo, nos hará mais feliz, porque viveremos mais e seremos mais inteligentes. Ou seja, não se han dado conta, biônico, isso, biônico. Não se han dado conta que aí não está a felicidade. É a mesma ignorância que afirma que a felicidade está em la matéria. O sea, no seremos más felices porque tenemos una vida más larga. Por el contrario, podemos ser mucho más infelices con una vida más larga. O sea, tenemos que nos libertar del sufrimiento y no poner tecnología para tener más habilidades en nuestro mundo de confusión. Yo creo que eso es fruto de la propia confusión de la evolução humana e isso solamente vai desencadenar maior sofrimento, mais enfermidades e mais problemas para a humanidade. Não creio que seja uma solução, eu creio que mais bem é confusão. Porque é a mesma mente que hace a guerra, é a mesma mente de la explotação, é a mesma mente que está construindo essas estruturas, é a mente de la ambição. O sea, no creo en ese camino, pero va caminando por ahí, la ignorancia, ¿no? Va se autodestruyendo por ahí, ¿no? Y así que lo veo, ¿no? Hace parte del mismo camino de autodestrucción. Es así como veo yo, ¿no? Más sufrimiento. Porque ese ser humano medio máquina, no creo que será más feliz que nosotros. Y una vida más larga de forma artificial, no creo que será una vida muy feliz. Entonces creo que es mejor dejar que el ciclo natural se concluya y una nueva oportunidad de renacimiento se dé. Es que los que construyen esta visión de mundo no integran la reencarnación ni la evolución. Parten del principio que solamente tenemos esta vida y que quieren aprovechar al máximo los placeres sensoriales que esta vida nos ofrece. Entonces, la mente de la explotación. Vamos a generar máquinas de producción, vamos a hacer modificación genética humana para crear seres humanos que no cuestionen y que sean más fuertes y productivos. Por ejemplo, entonces la motivación, la intención es muy impura detrás de todo eso, ¿no? No es para la felicidad, para el crecimiento de la sabiduría y para evolución. Pero bueno, todo hace parte de ese juego, ¿no? De confusión que en algún momento se transformará en evolución, porque todo tiende a ir al mismo lugar, ¿no? Es una cuestión de tiempo. O sea, se darán cuenta que llegará un momento que el sufrimiento será tan intenso y se darán cuenta que hay que experimentar caminos nuevos, que son los caminos internos. Pero hay en la física cuántica, en la neurociencia, hay algunas líneas así de estudio y pesquisas que se encuentran con los contemplativos en una visión de lo que es la felicidad y los caminos correctos, ¿no? Que es el interior. Una visión nueva, no materializada. Bien, pues muchas gracias por el momento del encuentro, dedicando nuestros méritos. Buena semana. Que sea posible mantener la mente despierta, bien conectada, para crecer, nutrir y desarrollar, cultivar todas esas sementes, esas plantitas de la iluminación que estamos cultivando juntos. Muchas gracias y unas buenas noches a todos. Buenas noches.